La mujer que desaparecía esposos. Pero nadie sabía cómo lo hacía. Quiero que entiendas algo antes de empezar. En este barrio nadie teme a los ladrones, ni a los traileros infieles, ni a las suegras tóxicas. ¿No? Aquí, de quien todos tienen miedo, es de Rebeca. Rebeca llegó hace 4 años. Alta, seria, elegante, cabello negro, uñas perfectas y una mirada que te hacía sentir analizada. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, todos la escuchaban. No era una mujer ruidosa ni escandalosa, pero tenía algo que nadie sabía poner en palabras, y la gente empezó a sospechar cuando el primer hombre desapareció. Fue el esposo de Letty, el del puesto de landscaping. Buen hombre, trabajador, callado. Un día llegó a casa después del trabajo. Letty cuenta que cenaron, se rieron, se acostaron, y en la mañana ella despertó sola. No había señal de pelea ni robo. La cartera seguía allí, el carro también. Lo único extraño es que su celular tenía un mensaje borrado. Enviado a las 2 a.m. La policía dijo lo mismo de siempre. Seguramente se fue por voluntad propia, hasta que pasó con el segundo marido, y el tercero, y el cuarto. Todos de diferentes edades, diferentes tipos, diferentes estilos de vida. Todos hombres casados, todos vecinos. Y todos desaparecieron sin dejar rastro dentro de un lapso de 3 años. La única coincidencia entre ellos era Rebeca. No porque fueran amantes, eso sería fácil de entender, sino porque todos ellos, de alguna manera, habían tenido contacto con ella días antes de desaparecer. Un saludo en Walmart, un comentario afuera del correo, incluso una conversación trivial frente a sus casas. Algo tan mínimo que no parecía nada. Hasta que Letty, la primera esposa afectada, la vio salir de la lavandería, con su esposo apenas 3 noches antes de que él desapareciera. Nomás lo saludó, decía entre lágrimas. Nomás eso, ni lo tocó, ni se quedaron solos. Nomás lo saludó, pero la gente empezó a atar cabos cuando vieron lo mismo repetirse con los otros. Siempre había un encuentro pequeño, siempre había un cruce de palabras, siempre había una mirada. Y luego, silencio. Los hombres nunca regresaron, nunca escribieron, nunca llamaron, nunca dejaron pistas, y todos empezaron a decir lo mismo. Si Rebeca te mira más de 3 segundos, es cuestión de tiempo. La paranoia empezó a crecer cuando desapareció el cuarto hombre. Pero el verdadero miedo se desató cuando la gente descubrió un patrón que nadie había notado antes. Todos los hombres desaparecidos habían discutido con sus esposas la misma semana en que Rebeca los saludó. Era como si ella supiera cuándo estaban vulnerables, como si detectara grietas en los matrimonios, como si oliera el cansancio emocional desde lejos. Yo misma presencié 2 de esos casos. El tercero fue el más raro. Aquel hombre, Gabriel, era entrenador personal. Fuerte, disciplinado, buen papá. Su esposa, Juliana, me confesó un día, llorando en mi cocina, que habían peleado por una tontería, que él no bajó la basura. Se fue a dormir al sillón, me dijo, pero en la madrugada escuché que alguien habló con él afuera. Una voz de mujer. ¿Quién?, pregunté. Ella solo dijo un nombre. Rebeca. Yo sentí la piel helada. ¿La viste?, pregunté. Juliana negó. No la vi, pero conozco esa voz. Es suave, pero firme. Como cuando un maestro te regaña sin gritar. Le pregunté qué escuchó. Solo una frase, respondió. Ya no tienes que cargar solo. A la mañana siguiente, Gabriel ya no estaba. No había huellas de llantas. No había señales de que alguien entrara. No había mensajes, llamadas, absolutamente nada. Y lo peor, la cámara de seguridad, que apuntaba a la entrada del apartamento, no grabó. Nada. Nada. Como si hubiera habido un apagón. Pero solo en ese minuto específico. Cuando el cuarto hombre desapareció de la misma forma, el barrio entró en pánico. Las mujeres empezaron a cerrar puertas con doble seguro. Los hombres evitaban saludar a Rebeca incluso de lejos. Los niños se cruzaban de banqueta cuando la veían. Y entonces pasó lo más inquietante. Un día, en el supermercado, Rebeca pasó junto al esposo de Marlene, una mujer joven que vivía en la casa 15. Apenas lo vio, Rebeca le dijo, «Te ves cansado. Los hombres no deberían cargar tanto». Ese simple comentario hizo que Marlene se pusiera a temblar.
Ella me llamó esa misma noche. ¿Vecina? Rebeca le habló a mi marido. No fue coqueteo, fue otra cosa. Él se puso raro todo el día. No quiero ser la siguiente. No quiero que él desaparezca como los otros. Y lo que siguió fue aún peor, porque esa noche Marlene escuchó pasos afuera de su puerta y sabía perfectamente quién podía ser. Pero cuando abrió, no había nadie, solo una tarjeta en el piso, sin nombre, sin logo, sin nada, solo una frase escrita a mano. No todos merecen quedarse. Marlene llegó llorando a mi casa con la tarjeta en la mano. Temblaba tanto que parecía que se iba a desmayar. «Vecina», me dijo entre sollozos, «¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir no todos merecen quedarse? ¿Qué quiere Rebeca con mi esposo?» Yo no supe qué responderle. Nadie sabía. Lo único claro era que esa tarjeta no era casualidad. Era un aviso, una advertencia, o peor, una sentencia. Los rumores en el barrio crecieron como incendio. Unos decían que Rebeca estaba metida en trata de personas. Otros aseguraban que era santera, bruja o sacerdotisa de algo raro. Algunos juraban que trabajaba para un cartel especializado en desapariciones silenciosas. Y las más viejas del vecindario murmuraban que Rebeca tenía ojo muerto, como esas mujeres que ven más allá de lo normal. Pero todo cambió el día que María Teresa, la señora más chismosa del barrio, aseguró haberla visto hablar con el esposo del hombre desaparecido Punta Estrés. Después de su desaparición, «¡Te lo juro!», nos dijo con los ojos abiertos como platos. Yo vi al entrenador personal hablando con Rebeca fuera de la lavandería. Hace 2 semanas. «Eso es imposible», le dije. Él desapareció hace meses. Pero ella insistió. Yo sé lo que vi. Caminó detrás de ella, como si la estuviera siguiendo, pero sin voluntad. Como un niño regañado. Nadie le creyó al principio, hasta que otra vecina juró lo mismo. Y luego otra, y luego otra. Todos decían haber visto sombras, figuras, siluetas de hombres conocidos, caminando detrás de Rebeca en distintas partes del barrio, de madrugada. No hablaban, no saludaban, no pedían ayuda, solo la seguían, como si pertenecieran a ella. Una noche, yo misma escuché pasos en mi banqueta. Miré por la ventana y vi una figura masculina caminando detrás de Rebeca, alto, fuerte, con la misma complexión del esposo desaparecido Monrodós. Pero lo más escalofriante fue la forma en que caminaba, lento, silencioso, y con los brazos tensos como si estuviera obedeciendo órdenes sin hacer preguntas. Sentí la piel helada. Y entonces Rebeca hizo algo que casi me mata de susto. Levantó la cabeza y miró directamente a mi ventana, como si supiera que yo estaba detrás de la cortina. Los pasos del hombre se detuvieron al mismo tiempo que ella. Era como si él respondiera a sus pensamientos. Rebeca sonrió, lenta, fría, y siguió caminando con la sombra detrás. Ese fue el primer día que entendí algo. Rebeca no desaparecía esposos. Ella los reclamaba. Después de aquella noche, ya nadie dormía tranquilo. Las mujeres del barrio empezaron a dormir con luces encendidas. Los hombres evitaban salir a tirar la basura después de las 8, y los adolescentes ni se acercaban a la banqueta donde vivía Rebeca. No era una amenaza física, era algo peor, una sensación, una presencia, un miedo inexplicable que te hacía sentir observado incluso a plena luz del día. El colmo fue cuando el esposo de Marlene empezó a cambiar. No desapareció de inmediato como los demás. Él se apagó. Era un hombre alegre, bromista, trabajador. Pero después de aquella tarjeta, empezó a levantarse a las 3 de la mañana sin razón. Se sentaba en la sala, derecho, sin parpadear, mirando hacia la ventana. No respondía cuando Marlene le hablaba. No reaccionaba si lo tocaba. A veces murmuraba algo en voz baja, casi inaudible. Una noche, ella logró escucharlo. «No todos merecen quedarse». Esa frase le heló la sangre. Era la misma de la tarjeta. Marlene llegó llorando a mi casa. «Vecina, yo creo que él ya no está aquí», me dijo tocándose el pecho. «Su cuerpo está, pero mi marido ya no». Intentamos convencerla de que buscara ayuda, pero la policía se burló. «Su esposo solo está estresado», le dijeron. «Eso no es delito». Pero nosotras sabíamos que Rebeca tenía algo que ver. La confirmación llegó cuando una niña del vecindario, la hija de la señora Gloria,
Contó algo que ninguna quiso escuchar. «Yo la vi», dijo la niña abrazando su muñeca. Rebeca se paró frente a la puerta de la casa de Marlene, y mi mamá me dijo que no mirara. Pero yo miré, y ella estaba hablándole al esposo, pero sin palabras. Solo movía los labios. ¿Y él? Él hizo lo mismo. «¿Cómo que lo mismo?», pregunté, como si repitiera lo que ella decía sin sonido. A mí se me heló el alma. Esa misma tarde, varias vecinas decidimos enfrentar a Rebeca. No queríamos pelear, solo queríamos respuestas. Nos paramos frente a su casa, tocamos fuerte, y cuando abrió la puerta, nos quedamos mudas. Detrás de ella, en la penumbra, había una sombra, la silueta de un hombre, quieto, sin respirar, sin moverse. «¿Qué necesitan?», preguntó ella como si nada. Y todas sentimos lo mismo en el pecho. Ese hombre no era un invitado, era uno de los desaparecidos. Cuando Rebeca abrió la puerta, ninguna de nosotras pudo moverse. Era como si los huesos se nos hubieran vuelto de aire. Ella estaba ahí, con su rostro perfecto, con esa mirada que parecía ver más allá de tu piel. Y detrás, esa sombra inmóvil, esa figura masculina que no respiraba, no parpadeaba y no reaccionó cuando nos vio. Rebeca soltó una pequeña sonrisa. «¿Van a quedarse ahí toda la tarde?», preguntó. «¿O van a decirme lo que quieren?». La señora Gloria fue la primera en reunir valor. «Queremos saber qué les hizo a los hombres», dijo con la voz temblorosa. «Queremos saber dónde están». Rebeca ladeó la cabeza como si la pregunta fuera un cumplido. «¿Dónde están?», repitió despacio. «¿Seguras que quieren saberlo?». Todas asentimos. No había vuelta atrás. Rebeca abrió la puerta un poco más. «Entren entonces». Pero ninguna entró. No por falta de valor, sino por instinto. Había algo en esa casa que rechazaba a la gente. Olía a limpio, demasiado limpio. Y el silencio adentro era tan profundo que hacía eco hasta la respiración. «¿Qué hiciste con ellos?», pregunté yo. Rebeca cruzó los brazos con una elegancia inquietante. «Nada que ellos no pidieran», respondió. Marlene explotó. «Mi esposo no pidió nada. Está raro, está ido, está como muerto en vida». Rebeca no se enojó, solo suspiró. «Porque él es débil», dijo sin pena. «Igual que los otros. Ustedes creen que sus hombres desaparecieron, pero la verdad es que ellos ya no tenían nada que ofrecer. Estaban cansados, se sentían solos, se sentían vacíos. Yo solo los liberé». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Liberarlos de qué? Ella nos miró una por una, como si estuviera analizando nuestras almas. ¿De ustedes?, dijo finalmente. Todas dimos un paso atrás. «Los hombres que vienen a mí», continuó, «no se van porque yo los obligue. Se van porque ustedes ya no los ven, ya no los escuchan, ya no los sostienen. Yo no robo esposos. Yo recojo lo que ustedes dejan caer». La señora Gloria gritó. «¡Mentirosa! Tú los controlas». Rebeca sonrió casi con ternura. «No controlo a nadie. Solo les muestro lo que son sin máscaras. Algunos aceptan su vida, otros la sueltan». La sombra detrás de ella se movió apenas 1 centímetro. Rebeca tocó su hombro con suavidad. «Y cuando ya no tienen a dónde ir, se quedan conmigo». La puerta se cerró lentamente, y nosotras, paralizadas en la banqueta, entendimos la verdad más aterradora. Rebeca no desaparecía esposos. Ella ofrecía un refugio, del que nadie regresaba. La puerta de Rebeca se cerró con tanta suavidad que fue peor que un portazo, porque un portazo te enoja. Pero ese cierre lento, silencioso, calculado, nos dejó temblando. Nadie habló por varios segundos. Era como si nuestras gargantas se hubieran cerrado al mismo tiempo. «Vecinas», susurró Marlene apenas respirando. «¿Y ahora qué hacemos?». Nadie respondió, porque ninguna sabía. Esa noche, el barrio estuvo despierto hasta las 4 de la mañana. Luces prendidas, persianas moviéndose, perros ladrando de la nada. Era como si la calle supiera que algo oscuro había sido revelado. Y por primera vez desde que empezó todo, no era solo miedo. Era resentimiento, impotencia, coraje. Pero lo peor llegó cuando el esposo de Marlene desapareció. Exactamente 3 días después. Ella despertó sola. Igual que Leti. Igual que Juliana. Igual que las otras. El vaso de agua que él siempre dejaba en la mesa estaba ahí.
Sus botas estaban ahí, su cartera, sus llaves, su celular, todo ahí, como si su alma se hubiera levantado, pero el cuerpo no. Marlene corrió a la calle gritando su nombre. Varias vecinas salimos. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Se fue! ¡Me lo quitó! ¡Se lo llevó! Y antes de que pudiéramos calmarla, la vimos. Rebeca estaba parada al final de la calle, tranquila, impecable, con el cabello suelto y ese caminar suave que parecía flotar. Y detrás de ella, la silueta de un hombre. No sabíamos si era el esposo de Marlene, o el del 3, o el del 12, o el entrenador personal. Esa era la parte más aterradora. Ya no podíamos distinguirlos. Caminaban igual, de la misma forma lenta, obediente, silenciosa. Cuando Rebeca pasó frente a nosotros, se detuvo apenas un segundo. No nos miró a los ojos, miró nuestros miedos. No se preocupen, dijo con una voz tan suave que dolía. Los hombres que se sienten verdaderamente amados nunca miran hacia mí. Y siguió caminando. Nadie se movió, nadie respiró, nadie tuvo fuerza para detenerla. Esa fue la última vez que vimos al esposo de Marlene. Y desde ese día, en el barrio se dice una frase que no está escrita en ninguna tarjeta, pero todas conocemos. Si no cuidas tu casa, Rebeca te la vacía sin tocar la puerta. No sabemos a dónde se lleva a los hombres. No sabemos si están vivos, dormidos, perdidos o rendidos. Lo único que sabemos es que, desde entonces, si Rebeca pasa frente a tu banqueta, ningún marido levanta la mirada, por si acaso.